Bueno, ya hemos visto que esta forma de seleccionar múltiples elementos está bastante bien. Lo único es que obviamente hay que ser bastante específico, tenemos que irlo seleccionando. Entonces, también hay otras maneras que son, bueno, que no hace falta irlas seleccionando uno a uno, sino que, bueno, podemos hacer sencillamente una ventana y seleccionamos los elementos que nos parezcan bien. Así que, por ejemplo, yo ya he desarrollado aquí un macro que hace todo esto, que lo he llamado selección otra manera. Bien, entonces vamos a darle a ejecutar. Y previamente, antes de darle a ejecutar, lo que voy a hacer es seleccionar. Esta es la característica de este macro. Entonces, yo ya selecciono. Vamos a poner por caso que selecciono todos estos para que no sean demasiados. Voy a quitar, por ejemplo, estos que son muy numerosos, como por ejemplo estos de aquí que tienen una cifra considerable. Le doy a aceptar. Bien. Y entonces, como digo, nos vamos a los macros. Y aquí tengo seleccionar o selección otra manera. Le doy a ejecutar. Y ya vemos que me aparece una lista, efectivamente, con todos los elementos que he seleccionado. O sea que lo único que he tenido que hacer es, bueno, una ventana de selección y ya vemos que me aparece. Entonces vamos a irnos entonces a Sharp Develop para ver cómo sería todo esto. Bien, entonces antes de empezar vamos a hablar de los métodos que vamos a utilizar. La primera cosa que tenemos que tener en cuenta es que dentro de lo que es la clase Selection, esta de aquí, Selection Class, si nos vamos a los miembros, vamos a tener un método que es el que vamos a utilizar, que es este de aquí. GetElementIDs, y que nos viene a decir que nos devuelve los IDs de los elementos que han sido seleccionados. Bien, pues no tiene ningún problema, es decir, este método, como estamos viendo, nos devuelve una collection, bien, que contiene los elementos que acabamos de seleccionar. Bien, aparte de eso, tenemos que tener en cuenta, si me voy a Document Class, habíamos visto ya que teníamos unos métodos y habíamos utilizado ya uno que está por aquí, que se llama, bajando un poquito, aquí. En concreto, aquí tenemos getElement, bien, y ya hemos utilizado este getElement dándole la reference. Así que lo que hacíamos era conseguir los elementos dándole las referencias. Pero aquí tenemos otro que es similar, que básicamente hace lo mismo, es decir, consigue los elementos dándole el element ID. Entonces, todo esto viene a continuación, porque la idea es que previamente vamos a conseguir los IDs de los elementos y gracias a esos IDs vamos a conseguir lo que son los elementos. Así que esa es la manera de pensar. Entonces vámonos a Sharp Develop. Y aquí en Sharp Develop no lo voy a desarrollar paso a paso porque al fin y al cabo, bueno, como ya hemos explicado casi todo esto, bien, la única cosa es que vamos a utilizar, como estaba contando, este método que se llama getElementIDs. Así que vemos que pertenece a la clase Selection. Bien, así que lo que haríamos es conseguir los IDs de los elementos seleccionados. Bien, y luego lo que vamos a hacer es a continuación, como habíamos visto en el anterior macro, bien, vamos a conseguir lo que es la información. Vamos a hacer un string en concreto y va a ser como lo que vamos a poner en la cabecera de nuestro task dialog. Como podéis aquí observar, a veces lo que hago es cambiar, como ya hemos explicado, var y a veces pongo también lo que es en sí el elemento en concreto. Por ejemplo, aquí he puesto string. A lo largo del curso vais a ver que suelo tender a especificar de qué tipo de elementos se trata, de qué tipo de clase muchas veces. Y eso lo hago sencillamente por una idea de que sea más didáctico, es decir, de que podamos ver más directamente de qué es lo que estamos hablando. Bien, pero algunas veces, si tenéis dudas, por ejemplo, a qué tipo pertenece, sencillamente con que pongáis var, por ejemplo, como en este caso, bien, pues funciona igualmente. Entonces, siguiendo, lo que voy a hacer es un for each loop. Y aquí ya vemos que, bueno, aquí he especificado y he puesto que es element ID, aunque podría haber puesto var también. Eso, los dos están correctos. Y lo demás es exactamente lo mismo. Así que no tiene más allá, no tiene ninguna explicación más allá. Solamente saber que, bueno, pues aquí en vez de utilizar lo que es una referencia, lo que he hecho es utilizar uno de los IDs, o
sea, porque está pensado para cada ID. Entonces lo que hago es cambiar reference o referencia por ID. Así que una vez que ya tenemos hecho todo esto, le damos a generar solución. Ya vemos que está todo correcto y efectivamente ahora sí nos vamos y vamos a seleccionar cualquier cosa. Me sitúo por aquí, por ejemplo, y tengo que seleccionar previamente, como ya he contado. Pues quizás ya he dicho que, bueno, pues estos a lo mejor son demasiados, así que voy a quitar todos estos, le doy a aceptar, me vengo a gestionar y voy a utilizar el macro que acabo de crear, me vengo a ejecutar y aquí tenemos la lista efectivamente con los IDs y por otro lado con los nombres de los elementos.